Va a ser segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18. Este va a ser nuestro texto en esta mañana para empezar nuestro culto de este año y entregar al Señor este año que empieza. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18. Dice el Señor: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana una vez más. Venimos delante de ti, Padre, rogando, Señor, que tú bendigas tu palabra en esta mañana, Señor, que sea de provecho, que tú, Señor, conmuevas las conciencias, Señor, de los que están aquí, oh Dios, y de los que aún no han creído en ti, Señor, puedan Dios venir a la fe salvífica, oh Dios. Concede salvación en esta mañana, Señor. Concede edificación a tu pueblo, Señor. Háblale, Señor, a través de tu palabra, oh Dios. Confórmale, Señor, conforme a Cristo, a la imagen de Él, Dios. Y te rogamos por ese nuevo año que empieza, Señor, creyendo, Señor, que tú haces todas las cosas por el bien de los que te aman, oh Dios. Te damos a ti la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Jonathan Edwards es quizás uno de los teólogos más grandes que ha dado Norteamérica. Jonathan Edwards es uno de los teólogos más conocidos en todo el mundo por sus obras, por lo que ha escrito, por su prolífica cantidad de libros que ha escrito. Y una de las cosas más impresionantes de la vida de Jonathan Edwards es que a la edad de 19 años, él escribió 70 resoluciones con respecto a su vida espiritual y personal. A la edad de 19 años, Jonathan Edwards tenía una madurez espiritual de un creyente de 20, 30 años. Ahora, Jonathan Edwards escribió en estas resoluciones, voy a leer algunas resoluciones que me llamaron la atención. Y estas resoluciones, o una resolución, es una especie de propósito que yo hago conmigo mismo con respecto a una área específica de mi vida. Jonathan Edwards escribió en su primera resolución, escribió lo siguiente: estando percibido de que soy incapaz de hacer ninguna cosa sin la ayuda de Dios, yo humildemente le ruego que por su gracia me capacite para mantener estas resoluciones tanto como sean agradables para su voluntad, por Cristo. Esta fue sin duda una de las mayores preocupaciones de Jonathan Edwards a lo largo de su vida. Y nosotros vemos la historia de Jonathan Edwards. Él fue un hombre que vivió relativamente muy pocos años. Él murió alrededor de sus años 50. Y él no vivió una vida tan larga. En una de sus resoluciones él escribe lo siguiente. En la resolución número 4 dice: resuelvo nunca hacer ninguna clase de cosa, ya sea en el alma o en el cuerpo, menos o más, sino aquello que sea para la gloria de Dios. No permitirlo, si yo pueda de alguna manera evitarlo. En otra resolución escribe Jonathan Edwards: resuelvo meditar mucho en toda ocasión de mi muerte y estar atento a las circunstancias comunes a la muerte. Su resolución número 16 dice lo siguiente: resuelvo nunca hablar mal de nadie, de tal manera que ocasione su deshonra, ni más o menos, de ninguna manera, excepto para hacer el bien. En su resolución número 24 él dice: siempre que yo haga cualquier acción impía y maligna, seguiré su rastro hasta que llegue a la causa que la originó, y entonces me esforzaré cuidadosamente en no volver a hacerla, y a pelear y a orar con toda mi fuerza en contra de la causa. En su resolución número 28 dice: resuelvo estudiar las Escrituras tan firme, constante y frecuentemente como pueda, de tal manera que pueda encontrar y sencillamente percibir en mí el crecimiento en el conocimiento de ellas. La pregunta de muchos creyentes nuevos es la siguiente: después de que Dios me ha salvado, después de que Dios me ha sacado del mundo y me ha mostrado la gloria de su evangelio, ¿qué sigue? ¿Sí? Muchas personas tienen esta duda. Bueno, después de que yo he crecido, después de que yo he nacido en la fe y he sido salvo, ¿ahora qué sigue?
El acto de venir a Cristo, de abrazarlo por fe, de ser perdonado de nuestros pecados y de habernos reconciliado con Él es la mayor obra de gracia que Dios puede hacer en la vida de una persona. Y esto que pasa en la vida de este nuevo creyente es solamente el inicio de la vida cristiana. Este va a ser el tema de nuestro sermón en esta mañana. ¿Cómo debemos nosotros crecer en el conocimiento y en la gracia de Cristo? Si nosotros vimos una de las características de Jonathan Edwards, era que a su corta edad él decidió crecer espiritualmente. Si ustedes leen las 70 resoluciones que están en internet, ustedes pueden ver que pueden parecer descabelladas estas resoluciones, pero eso es lo que él en su convicción entendió que debía hacer para poder vivir una vida que agradara a Cristo. El apóstol Pedro, vamos a ver un poco el contexto de esta carta. El apóstol Pedro, a lo largo de su epístola, está preocupado por las falsas doctrinas de los apóstatas. Así que le advierte a sus oyentes acerca de quiénes son y qué es lo que ellos hacen. Si usted lee en todo el capítulo 2, Pedro está hablando acerca de los falsos maestros. Y qué es lo que los falsos maestros hacen, qué es lo que ellos enseñan y a qué es lo que ellos se dedican. Entonces Pedro les está advirtiendo a estos oyentes acerca de los peligros de la falsa doctrina. El apóstol les hace un énfasis al final de su carta para que ellos crezcan y avancen en su vida cristiana y no sean presa fácil de caer en el error y desviarse de la verdad. Ese es el contexto de la carta. Esa es la razón por la que Pedro escribe esta carta a estas personas que están dispersos en varias partes de Asia. Quiere guardarles a ellos de la falsa doctrina. Ahora, si nosotros vemos aquí Pedro, si ustedes leen la carta en su casa, ustedes pueden notar realmente la preocupación que Pedro tiene por estos oyentes. Pedro les habla al principio, ustedes leen ahí en la capítulo 1, Pedro dice lo siguiente en el versículo 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Lo que Pedro le está diciendo aquí al principio a sus oyentes es que todas las cosas que un creyente necesita para poder crecer espiritualmente han sido dadas a ese creyente en Cristo. Una de las características de una vida cristiana saludable es que es una vida de crecimiento. Una vida cristiana estancada no es el plan de Dios para los creyentes. De hecho, una persona que pasa los años en la fe y no crece es una anomalía. De hecho, y perdónenme esta palabra, pero es una aberración. Una persona que profesa la fe de Cristo y no crece con los años. Y bíblicamente es algo inconcebible en la mente de los apóstoles. Nosotros vemos por otro lado que en muchos lugares y en muchas iglesias hay muchísimos ejemplos de cristianos que por falta de ejercitarse en la gracia y en el conocimiento de Cristo se estancan y pasan los años y ellos se conforman con el estado de su fe como ellos están. Muchos de estos creyentes que llevan muchos años en estas iglesias, en algún punto de su cristianismo perdieron el deseo de crecer y se enredaron en algún pecado. Y ese pecado hizo que ellos estuvieran estancados. O aún peor, quizás estos creyentes ni siquiera son creyentes, ni siquiera son salvos. Y así vemos nosotros que es el común de muchas iglesias de hoy en día. Mucha gente en las iglesias no está creciendo espiritualmente. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la meta que usted se ha puesto este año que empieza? El mundo hace resoluciones y el mundo hace muchos propósitos, ¿como cuáles? Bueno, este año prometo ser mejor persona, este año prometo bajar de peso, este año prometo esforzarme para tener un mejor empleo, este año prometo que me voy a casar, este año prometo que voy a tener hijos, este año prometo que voy a ser feliz, o este año prometo que voy a ahorrar. Ese tipo de resoluciones demuestran la preocupación mayor del mundo. ¿Cuál es la mayor preocupación del mundo sin Cristo? Su autosatisfacción. El mundo mide el éxito por las cosas que ellos pueden lograr y que ellos hacen conforme a su corazón. Si ustedes ven, todo lo que el mundo dice, todo lo que el mundo anhela, son cosas que son conformes a su naturaleza. Ellos tratan de encontrar satisfacción lejos de Dios. Ahora la pregunta es la siguiente para ustedes y para mí. ¿Cuál es tu mayor preocupación en este año? ¿Cuál es tu mayor propósito? ¿Cuál es tu mayor meta? Si ustedes son creyentes y yo, sin duda, la meta mayor para ustedes y para mí debe ser que nosotros crezcamos espiritualmente. El creyente
no es diferente del mundo, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro. Los creyentes no somos diferentes del mundo. Los creyentes debemos ser lo contrario del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el creyente tiene una naturaleza distinta a la del mundo, contraria a la del mundo. El mundo ama sus placeres, sus deseos y busca su autosatisfacción, pero el creyente tiene una naturaleza totalmente contraria al mundo y él todo lo que hace es para la satisfacción de Dios. Entonces, la meta del creyente y la mayor resolución del creyente todos los años y cada año debe ser el crecimiento espiritual. Debe existir un anhelo marcado de crecer en el creyente, ¿sí? Toda nuestra atención debe estar puesta en nuestro crecimiento espiritual. Esa debe ser nuestra mayor resolución. Ahora, no estoy diciendo que no está bien anhelar tener un mejor trabajo, no estoy diciendo que está mal tener o querer casarse o tener hijos o ahorrar. Yo no estoy diciendo eso, ¿sí? A lo que yo me estoy refiriendo es que la prioridad número uno del creyente debe ser velar por su crecimiento espiritual. Y eso es lo que el apóstol Pedro le está diciendo aquí a sus oyentes. Y es la última versículo del capítulo 3 de toda la carta. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ir en 3 puntos esta mañana y lo primero que vamos a ver son los elementos de esta exhortación de Pedro. Vamos a ver aquí Pedro a qué se refiere la gracia y al conocimiento. La gracia, nosotros sabemos, y ustedes lo conocen, es la manifestación más grande de la bondad de Dios hacia un pecador. A través de la gracia nosotros venimos a Cristo, somos sacados del mundo, somos sacados de las tinieblas y somos traídos a la luz admirable. Somos adoptados dentro de la familia de Dios gracias a la acción del Espíritu Santo sobre nuestros corazones. Nosotros estábamos lejos de Dios en nuestro pecado, viviendo como queríamos, y Dios en su gracia transforma el corazón por la obra del Espíritu Santo y trae a esa persona, a ese pecador que está lejos de Dios, que está huérfano en este mundo sin Dios, y lo adopta dentro de la familia de Cristo. A través de esta manifestación de su gracia somos salvados, y lo primero que pasa en la vida del creyente es que él conoce por fe a Cristo. La palabra de Dios dice en Juan 17:3 que la vida eterna consiste en conocer a Dios y a su Hijo, a quien Él ha enviado. Por otro lado, Pablo nos muestra el acto mismo de la conversión, haciendo una analogía con lo que pasa en Génesis, en el capítulo 1, cuando Dios crea el cielo y la tierra. Dice 2 Corintios 4:6. Dice lo siguiente: pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Es Dios que por su gracia abre los ojos a los pecadores. Ellos no percibían la gloria de Cristo, ellos no percibían la majestad de Cristo, ellos no veían realmente quién era Cristo, pero por su gracia venimos al conocimiento de Cristo. Eso es lo primero que el texto nos dice. Somos iluminados para poder conocer la gloria de Dios en Cristo. La gracia de nuestro Señor es la raíz por la cual somos adheridos a Cristo, y todo verdadero creyente está unido a Cristo por razón de su gracia mediante la fe en Él. Ahora, por la gracia que nos es dada al principio de la conversión, es que podemos conocer a Cristo. Y ahí es donde comienza nuestro conocimiento de Cristo. En el momento en que nuestros ojos son abiertos, que somos traídos a la luz, ahí comienza nuestro crecimiento. Entonces nosotros vemos que la gracia y el conocimiento van unidos. Por la gracia de Dios somos traídos al reino de Dios, y esta misma gracia trae una luz a los ojos de los creyentes, y ellos pueden ahora empezar a conocer a Cristo. Cada vez que vamos entendiendo la gracia de Dios desde el momento de la conversión, esta misma gracia cada vez hace posible que conozcamos más y más a Cristo. Por eso no podemos separar el conocimiento de la gracia. Por eso el apóstol Pedro aquí une la gracia y el conocimiento. La gracia nos lleva al conocimiento del Señor por medio de la conversión, y vamos entendiendo cada vez más y más y más y quién es Cristo. Y este mismo conocimiento hace que la gracia aumente en nosotros y se aplique cada vez mejor en la vida de un creyente. La gracia mueve a la persona a conocer, y ese conocimiento más la gracia hace que podamos aplicar el conocimiento en nuestras vidas cotidianas. El amor hacia Cristo que nosotros profesamos hacia Él se inicia en el momento de la conversión.
Cuando nosotros vemos, se abren nuestros ojos y vemos las gloriosas bondades de Cristo, vemos todos sus atributos, vemos toda su gloria y su majestad. Cuando Cristo deja de ser un mero personaje histórico, un mero personaje de una imagen de yeso, y Cristo se convierte en alguien real para mí, y lo tomamos y nos abrazamos a Él como Salvador, como Señor, y venimos a Él en arrepentimiento y fe, y en nosotros comienza un amor por este Cristo de verdad, este Cristo real en nosotros. Ahora, eso es lo que pasa en el momento de la conversión. Cuando comenzamos a conocer más de sus atributos, cuando comenzamos a conocer más quién es Él, más nos enamoramos de Cristo. Por su gracia empezamos a conocer más quién es Él a través de las Escrituras. Eso hace que nosotros amemos más a Cristo. Y cada vez más sabemos, y este amor que hace en nosotros nos atrae a querer saber quién es Él cada vez más, a saber cómo actúa Él, cómo piensa Él, y en qué situación, o qué haría, en qué situaciones obraría Jesús, y de qué manera Jesús obraría en ciertas situaciones. Hay un interés santo en su persona y en su obra. Eso es el conocimiento salvífico que Cristo obra en los creyentes. Esa es la manera en que la gracia y el conocimiento operan juntos en la vida de un cristiano. El conocimiento fortalece más el hecho de que la gracia obre en mi vida. A través del conocimiento, la gracia se aplica mucho más en mi vida, y cada vez más la gracia va haciendo que el conocimiento vaya creciendo en nosotros. Pablo lo dice de dos maneras. En 2 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3, él dice lo siguiente: siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo. ¿Por qué? Porque vuestra fe aumenta grandemente, y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. ¿Cómo sabemos que estos hermanos estaban creciendo realmente en la gracia y el conocimiento de Cristo? Dice el texto que su fe aumenta grandemente y se reflejaba en el amor de cada uno de ellos hacia los demás. Ellos aman como Cristo ama a sus discípulos. Nosotros estamos estudiando el Evangelio de Juan y estamos estudiando los últimos sucesos de la vida de Cristo, y nosotros vemos, y siempre recuerdo ese versículo y ese capítulo 13, que dice que Cristo amó a los suyos y los amó hasta el final. Así es el verdadero creyente, que va conociendo por la gracia cada vez más y cada vez más a Cristo. Él busca imitar a Cristo en estas cosas. En Colosenses capítulo 1, verso 9 y 10, Pablo ora de esta manera, y habla de esta manera a los colosenses. Dice: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar. ¿Qué cosas estaban orando Pablo por los colosenses? Y rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo ora por los colosenses para que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que ellos puedan vivir una vida de ahí en adelante, una vida que agrada a Cristo, y en medio de que ellos están viviendo esa vida con Cristo, crecen también en el conocimiento de Dios. Saben realmente quién es Dios. Entonces la verdadera gracia impulsa al creyente al conocimiento, y el conocimiento fortalece la gracia. Entre más crecemos en gracia, más debemos crecer en el conocimiento. Ahora, este conocimiento, si no está ligado a Cristo, como lo dice el apóstol ahí, no es nada. Si este conocimiento no va ligado al Señor Jesús, si el objeto mayor de mi conocimiento es conocer a aquel que me salvó, ese conocimiento no es provechoso. Por eso, para nuestro sano crecimiento y nuestro crecimiento correcto en la fe, debemos acercarnos a Cristo. Dice ahí en el dice Pablo en Filipenses 3, 8 al 10. Nosotros vemos aquí a Pablo, un Pablo que está terminando de correr la carrera, un Pablo que lleva muchos años de creyente, y él tiene solamente una meta, aún en su corto tiempo, sabiendo que ya va a morir. Dice Filipenses 3, 8, 10. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él,
no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. ¿Cuál es el propósito de la gracia de Dios en la vida de un creyente? Que él tenga cada vez más conocimiento de Cristo y pueda decir como Pablo: para mí todas las cosas son basura, porque para mí la principal meta y el objetivo mío es conocer realmente a Cristo y saber realmente quién es Él. Todo conocimiento desligado de Cristo es un conocimiento que no dará fruto. El centro de todo nuestro conocimiento debe ser Cristo mismo, conocerle a Él, saber cómo Él actúa, cómo habla con Dios y cómo trata con los hombres. Ese era el deseo de Pablo, conocerle cada vez más personalmente, saber quién es Él en su persona. Lo que nosotros vemos aquí en este pasaje no es que Pablo quiere conocer a Cristo de una forma intelectual, sino que él quiere conocer a Cristo de una forma personal, de una forma de una experiencia personal con Él, en una relación personal con Cristo. Esa es la clase de conocimiento en la que nosotros debemos crecer. Conocer a Cristo no de una forma académica, sino de una forma de comunión continua e íntima con Él. A eso nos va a llevar la gracia de Dios, a eso nos va a impulsar la gracia de Dios en la vida de un verdadero creyente, a conocer cada vez más a Cristo. Entonces, para este primer punto vemos acá que la gracia y el conocimiento van unidos unos a otros y no podemos desligarlos unos a otros. Van unidas. Ahora vamos a ver nuestro segundo punto, el énfasis de esta exhortación. ¿Por qué el apóstol tiene tanta urgencia? ¿Por qué el apóstol les habla a ellos de crecer? Ahora, este crecimiento es una orden de Dios, no es una opción. Sin el crecimiento no hay evidencia de ser un hijo de Dios. El creyente tiene la obligación de crecer. Oigan, la obligación no es si quiere crecer, no es que de pronto es una opción, bueno, de pronto yo quiero crecer o no crezco. No, es una obligación, es un mandamiento de las Escrituras. Y este conocimiento debe ir aumentando nuestros frutos en el Señor. Debemos manifestar cada vez más que la gracia de Dios está obrando en nosotros. Dios quiere y Dios espera que estemos creciendo de una manera constante. ¿Sí? Vamos a poner aquí un ejemplo. Digamos que Tomás, pasan 2, 3, 4 años y Tomás sigue así de chiquito y sigue así de pequeño. ¿Qué sería lo primero que nosotros podemos imaginar de Tomás? Que está enfermo y que tendrá algún problema en la hormona de crecimiento, porque no es normal que un niño de 4 años tenga el tamaño que tiene Tomás. Asimismo es cuando vemos a creyentes que llevan años en la iglesia, llevan años profesando a Cristo y no hay crecimiento, hay algo raro en la vida de ellos, hay algo que está parando realmente su crecimiento. Por eso es el deseo de Dios. Dios quiere y Dios espera que nosotros crezcamos de una forma constante. Pasan los años y los creyentes, y Dios espera que los creyentes crezcan. ¿Sí? Es una contrariedad decir que soy cristiano y que no estoy creciendo. Si usted es un creyente normal va a crecer en los frutos. Este creyente se dedicará a crecer y será una preocupación principal en su vida. Él querrá cada vez más asemejarse a aquel que es la meta de su crecimiento, que es Cristo. Ahora, este crecimiento espiritual va ligado con un deseo de ser alimentados por la palabra de Dios. Ahí en 1 de Pedro 2:2, Pedro da otra orden a los creyentes. Y esta orden dice lo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Como ya lo dije anteriormente, la gracia y el conocimiento van unidos, y este conocimiento única y exclusivamente lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Toda aquella persona que ha nacido de nuevo debe desear el conocer más y más y más a Dios. Si no hay un deseo mayor de crecer en el conocimiento, no creceremos en la gracia. Si yo no quiero crecer en el conocimiento de las Escrituras, en un conocimiento experimental de Cristo, por obvias razones y por ende no voy a crecer en la gracia. Ahora, un mayor apetito por su palabra producirá en nosotros un crecimiento en la gracia. Entre yo más anhele conocer las Escrituras, entre yo más esté pasando tiempo con Dios, en comunión con Él, leyendo su palabra, analizando su palabra, meditando su palabra, de esa misma manera yo voy a crecer en la gracia. La palabra deseada que Pablo usa aquí
se puede traducir en español de la siguiente forma: desarrollar un apetito por. Pablo le está diciendo aquí a sus oyentes: desarrollen un apetito por su palabra, como niños recién nacidos. Por ejemplo, a un recién nacido no hay que obligarle a tomar leche. Él de por sí, él desea la leche de su madre. ¿Sí? Asimismo es un verdadero creyente. A él no hay que empujarlo a leer las escrituras, a él no hay que empujarlo a orar, porque es un deseo que él tiene, nacido de un corazón regenerado. Ahora, por otro lado, no es solamente tener el deseo, sino es cultivar este deseo, cultivar este anhelo, para que yo cada vez más anhele el conocimiento de su palabra. ¿Qué es lo único que un bebé recién nacido toma? Leche. Asimismo, el creyente solo se alimenta de esta leche espiritual cuando es niño. Cuando dice las escrituras y cuando él madura, esta misma palabra que era leche se convierte para él en alimento sólido. Dice ahí Hebreos 5, 12, 14: pues aunque ya debiera ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Cuál es el anhelo de Dios? ¿Cuál era lo que estaba esperando aquí el autor de Hebreos? Que ellos ya debían enseñar a otros, debían haber crecido en la fe, pero ellos no habían crecido. Ellos seguían tomando las cosas elementales de las escrituras y solamente tomaban leche y no podían tomar lo que era para personas maduras en la fe. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios para los creyentes? Que crezcan, que maduren en la fe. Que ellos por el ejercicio de la palabra, por estar buscando la palabra de Dios, por estar meditando en ella, puedan realmente crecer en el conocimiento de Cristo. Por otro lado, la palabra de Dios también es pan para los más maduros. Dice Mateo 4:4: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es para aquellos creyentes. La palabra de Dios es como el pan, es alimento para ellos. Y el salmista en el Salmo 119, 103 dice que la palabra de Dios es como miel a sus labios. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Entonces no tomemos aquí cuál es la actitud de un verdadero creyente, cuál es la actitud de un creyente maduro en la fe. Él anhela la palabra de Dios, para él la palabra de Dios es su sustento y la palabra de Dios es su deleite. Por eso, ahí también, ¿cuál era el deseo de Pablo con los colosenses, por ejemplo? Vuelvo y leo el mismo versículo: por esta razón, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Qué hago yo cuando voy a las escrituras? ¿Cuál es el objetivo mío de ir y conocer? Poder yo conocer cuál es la voluntad de Dios en todas las áreas de mi vida y tener una comprensión espiritual de todas las cosas que yo hago. Ahora, cuando conozco la voluntad del Señor y tengo comprensión espiritual de cómo aplicar la palabra de Dios a mi vida, dice el apóstol Pablo ahí, ¿cuál va a ser el resultado? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Cómo podemos detectar una persona que realmente ha crecido espiritualmente? Es una persona que busca agradar a Dios en todas las cosas, quiere conocer la voluntad de Dios en todas las cosas, y él tiene una comprensión espiritual para poder aplicar la palabra de Dios en toda situación. Tratando lo máximo de dar fruto en toda buena obra, creciendo cada vez más en el conocimiento de Dios. Entonces, crecer en el conocimiento no es solamente llenarme de muchos datos, de mucha información que no transforman mi vida, sino el verdadero conocimiento es aquello que me lleva a mí a la práctica. Entonces Pablo deseaba que los conocentes conocieran más a Cristo en su persona, en su carácter. ¿Para qué? Para que ellos pudieran agradar a Dios en todo su forma de vivir. Todo verdadero conocimiento de Cristo debe llevarnos a la devoción a Cristo, más que a la erudición. Dice un comentarista acá que todas las grandes verdades de la Biblia son prácticas y no son teóricas. ¿Sí? Entonces, en esto consiste crecer en la gracia y en el conocimiento. Y ese es el énfasis de la exhortación. Debemos crecer. El creyente no se puede quedar estancado. Ahora, Pedro también, en 2 de Pedro, en el capítulo 1 del verso 11, nos dice que el fruto es una evidencia y a través de ese fruto podremos entrar al reino de Dios.
Dice 2 de Pedro 1:11, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si ustedes leen todo el contexto, se está refiriendo al crecimiento espiritual. Y yo quiero darles una ilustración. Cuando ustedes van al aeropuerto, las personas, ustedes ven que hacen una fila para poder pasar por el DAS, para poder salir del país. ¿Y qué es lo que las personas hacen cuando llegan a un aeropuerto? Lo que ellos hacen es que llevan su pasaporte y se lo pasan al señor del DAS. Y lo que el señor del DAS lo que hace con el pasaporte es lo siguiente: él mira la foto y él me mira a mí y él mira que la persona que está ahí parada y la foto que él tiene en su mano coinciden. Si la foto que la persona tiene en el pasaporte y la persona que está ahí no coinciden, no lo va a poder dejar pasar. Así es igual en el cielo. Supongamos que vamos a estar en el cielo y hay un ángel en la entrada del cielo. El ángel va a tener nuestro pasaporte, que nos ha sido dado por Cristo de nuestra salvación. Y el ángel, digámoslo, mira el pasaporte y él ve la foto de Cristo en el pasaporte. Y él me mira a mí. A menos que yo no tenga un parecido a Cristo en el pasaporte, yo no voy a poder entrar al cielo. Así es igual con todo creyente que crece en la fe. Él crece para ser imagen de Cristo. Él crece para ser imagen de Él, para poder agradar a Dios en todas las cosas que Dios estipula en las Escrituras. No hay otra razón por la que el creyente desee crecer más que para agradar a su Señor. Y el tercer punto es, hay una urgencia en esta exhortación. Es urgente. Ahora, el creyente no debe ser pasivo en el crecimiento, sino que él debe poner todas sus fuerzas y todo su empeño, y su mayor preocupación debe ser el crecer. Segunda de Pedro, y volvemos al mismo versículo, Segunda de Pedro 1, capítulo 1, versos 5 al 11. Y esto una vez lo enseñé y volvemos otra vez lo repetimos. Por esta razón también, obrando con toda la diligencia, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la palabra conocimiento otra vez. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis. Y ahí está el versículo 11: pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La vida espiritual de un creyente depende de su propia diligencia en crecer y dar fruto. Yo no puedo dar fruto por otro hermano. Yo me puedo esforzar todo lo que quiera, pero cada hermano y cada persona aquí es responsable de su propio crecimiento espiritual. Yo puedo orar por un hermano, yo puedo rogar a Dios para que Dios le haga crecer, pero la última responsabilidad será del creyente. Ahora, ¿por qué es importante crecer? Dice el apóstol ahí que no andaremos siendo inútiles, sino por el contrario seremos útiles en el reino de Dios. Ahora hay una pregunta: ¿eres útil para tus hermanos? ¿Eres útil para el Señor? ¿Dios te considera como un creyente útil en su obra, en su reino? ¿O simplemente eres una persona que pasan los años y no haces nada para el Señor, no sirves a tus hermanos y ya? O simplemente no te preocupas tampoco por tu vida espiritual. Ya te acostumbraste a vivir así, de esa manera, y tú no tienes un propósito claro en tu vida espiritual. Dice la Escritura ahí que aquellos que piensan de esa manera están ciegos, son cortos de vista. Ellos no tienen discernimiento de las cosas espirituales, porque todavía son unos niños en la fe. O quizás ni siquiera sean salvos. El crecimiento espiritual a mí me da un discernimiento de las cosas espirituales. Yo podré discernir más claramente en todas las situaciones de mi vida personal a través del fruto que yo doy. A través de lo que Dios produce en mí, podré discernir más cómo amar a Cristo y cómo amar a mis hermanos. Si ustedes ven ahí cada uno de las virtudes que Pedro señala, dentro de ellas está la fraternidad y el amor. No son simplemente cosas individuales, sino son cosas grupales. Todo verdadero fruto del Señor me llevará a mí a tener una comunión con mis hermanos.
El crecimiento espiritual a mí también me da certeza de salvación. Dice ahí en el mismo pasaje que hemos leído. Así que hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. Estoy leyendo de las Américas. ¿Cómo sé yo realmente que soy escogido de Dios y que Dios me ha llamado a mí? ¿Y cómo sé que soy uno de sus elegidos? Cuando yo estoy dando fruto que es digno de arrepentimiento. Cuando yo estoy dando realmente un fruto digno de un verdadero creyente que está creciendo en la fe, que está avanzando en la fe, que está poniendo todo su empeño en crecer. Así voy a tener más claridad acerca de mi elección. Va a traer seguridad en mi salvación también. Me da certeza de salvación. Entre una persona está más involucrada en su salvación, más estará seguro de que él está en Cristo. Una persona que no está produciendo frutos en su vida espiritual, muy probablemente es una persona que ni siquiera sea salvo. Si pasa muchos años, si pasa mucho tiempo, es bueno que esa persona se examine y mire realmente si él ha creído en Cristo. Y otro de los resultados también del crecimiento espiritual es que el crecimiento espiritual me guarda a mí de apostatar de la fe. Dice el texto, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis, nunca caeréis. Dice en la versión del Reina Valera. ¿Cómo yo hago para guardarme de apostatar de la fe? ¿Cuántos ejemplos hay de personas que han estado en iglesias reformadas de sana doctrina y se han apartado del Dios vivo? Son personas que no se han ocupado en su crecimiento espiritual. Y estas personas, ¿qué pasa? Llega cualquier viento de doctrina, llega cualquier enseñanza, cualquier cosa, y ellos se desvían de la fe. Entonces toda aquella persona que está creciendo en la fe, cada vez será más fuerte y será más guardado de apostatar, de abandonar la fe de Cristo. Los cristianos verdaderos son guardados de caer de la gracia. ¿Por medio de qué? Porque Dios empieza a producir en ellos frutos de crecimiento. Entre más crece, menos querrá alejarse de Dios. Porque entre más conoce a Cristo, entre más ama a Cristo, entre más quiere ser como Él, menos se va a apartar de Él. Eso hace el crecimiento espiritual en una persona. ¿Estás creciendo? ¿Estás poniendo empeño y diligencia en tu crecer espiritual? ¿Estás con más anhelo hoy y más deseo del Señor que antes? Yo quiero que ustedes se acuerden el momento en que ustedes han conocido a Cristo. Ustedes anhelan más a Cristo hoy de lo que lo anhelaban el año pasado. Ustedes pueden ver una progresión en el celo y en el amor por Cristo. ¿Le aman más que el primer momento que le conocieron? Ustedes ven que con el paso de los meses y de los años el amor hacia Cristo se va aumentando o por el contrario se va enfriando. La mundanalidad y el descuido de las cosas espirituales hacen que el deseo hacia Cristo vaya disminuyendo. Cuando yo me descuido de mi crecimiento espiritual, cuando yo permito que la mundanalidad entre a mi vida, cuando yo ocupo mi tiempo en otras cosas que no son las cosas del Señor, ahí es donde yo comienza el declive de aquellos que en algún momento estuvieron bien, pero comenzaron a decaer. ¿Estás contento con el estado espiritual en el que te encuentras actualmente? ¿Estás conforme como estás ahora? ¿O anhelas crecer? ¿O dices, bueno, yo creo que he dado mucho fruto, ya creo que es suficiente? Entonces, esa es otra pregunta a analizar, que cada uno de los que estamos aquí, ¿están contentos como están ahora en el Señor? ¿Están contentos con el celo, el amor, el deseo y la pasión que tienen por Cristo? ¿O simplemente no? ¿Estás viendo algún avance en tu vida espiritual? ¿Ves que avanzas? ¿Ves que creces? ¿Ves que antes tienes más paciencia que antes? ¿Ves que conoces más a Cristo que antes? ¿Tienes más dominio propio que antes? ¿Perseveras aún más que antes? ¿Tienes más gozo que antes? ¿Estás viendo eso en tu vida espiritual? Ahora, el examinarse es vital también para nuestro crecimiento. Así como cuando en un cultivo examinan a las plantas para ver cómo van creciendo, y como dice el Señor en Juan 15, cortan las ramas para que sigan creciendo aún más, también es vital para el creyente que se examine. Debemos cerciorarnos de aquellas áreas en nuestra vida que necesitamos crecer. Hay áreas en nuestra vida en que nosotros examinamos y vemos y sabemos que aún la gracia de Dios no es tan fuerte como en otras áreas. Entonces, hazte un examen. Y si tú ves que ese examen resulta que no eres un creyente, pues yo te tengo la solución. Debes venir a Cristo también, como hace el creyente que está creciendo y viene a Cristo a conocerle. Aquella persona que está engañada, creyendo que es cristiano, pero se da cuenta que no, ha dado el primer paso para venir y conocer a Cristo, y es darse cuenta de su necesidad de gracia y de perdón.
Entonces, el creyente también debe venir a Cristo para cómo confrontar esas áreas también que le faltan al creyente. ¿Cuál es la meta del crecimiento espiritual? Es ser como Dios mismo. Por eso yo les decía a los hermanos ayer, una de los principios bíblicos de la santificación es la imitación. Dios quiere que nosotros seamos como Él. Y esa es la forma en que nosotros crecemos también espiritualmente. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo, de Él. Si tú tienes la meta clara de crecer en Cristo, debes poner todo tu empeño y todo tu esfuerzo, ya que si no creces, el único culpable de no crecer eres tú mismo. Si tú no has crecido, si tú dices, he pasado tanto tiempo y no veo avance en mí, la culpa no es del Señor, la culpa es nuestra. Porque como dice Pedro, todas las cosas nos han sido dadas para la piedad. Todos los recursos Dios nos los ha dado para poder crecer espiritualmente. Dios nos ha dado la comunión con los hermanos, Dios nos ha dado la oración, Dios nos ha dado las escrituras, Dios nos ha dado su gracia. Tenemos todas las cosas, no hay excusa para no crecer espiritualmente. Entonces, una persona que nace de nuevo comienza una vida similar a la de un recién nacido. Y aquí yo quiero citar 7 reglas para el crecimiento espiritual, y la asemejamos como un bebé. La primera regla es la comida diaria. Todos los bebés deben comer a diario, ¿cierto? Entonces lo primero que nosotros debemos hacer es disfrutar de la leche de las escrituras a través del estudio y de la meditación. Debemos meditar en las escrituras, debemos estudiar las escrituras, no solamente para conocer doctrinas o para sacarnos de dudas, sino de manera devocional. Que las escrituras y el estudio de la palabra me lleven a mí a amar más a Cristo, me ayuden a querer ser más como Él, no sea simplemente para llenar mi cabeza de información, sino que el propósito sea de este estudio y meditación, sea amar más a Cristo, tener más pasión por Cristo, tener más deseo por Cristo, conocerle más a Él. Eso es lo primero, la comida diaria. Debe ser a diario la lectura de las escrituras. El segundo, así como un niño, es el aire fresco, y eso lo podemos asemejar a la oración. Debemos orar a menudo o nosotros desmayaremos. La oración es el oxígeno del alma. Sin oración, la meditación y el estudio bíblico se quedarán simplemente como información. ¿Y qué hace esta información en el corazón de una persona que no ora? Comienza a crear orgullo y envanecimiento. Yo al principio criticaba mucho a aquellos que decían, bueno, el conocimiento envanece, hasta que yo me di cuenta que el conocimiento me envaneció a mí. Y yo era bien arrogante, estos no saben nada de la Biblia. Porque tomamos las escrituras simplemente para refutar a otra persona, pero no tomamos las escrituras para amar más a Cristo. Que las escrituras nos lleven a nosotros a amar más a Cristo, que las escrituras sean el combustible que nos hace amar más a Cristo. Entonces, esta escritura y esta meditación debe ir acompañada de oración. Sin oración, usted va a desmayar. ¿Qué pasa con una persona que va a gran altitud, que va y escala el Nevado del Tolima al primer golpe? Esa persona a los 2.000 metros o a los 3.000 metros o a los 2.500 se desmaya. Así es igual con el creyente. Si no ora, se va a desmayar. Tercero, el ejercicio regular, digamos, de un niño. Ese ejercicio es lo que nosotros llamamos poner en práctica las escrituras. Y como ya lo dije anteriormente, las grandes verdades de la Biblia son verdades prácticas más no teóricas. Son prácticas más no teóricas. Entonces el ejercicio regular lo podemos asemejar con poner en práctica lo que aprendemos de las escrituras. Poner en práctica lo que aprendemos, tanto en nuestro estudio devocional como lo que aprendemos en la iglesia. El cuarto, el descanso adecuado. Un niño también debe descansar, ¿no? Los niños deben dormir 8 horas o hasta 10 horas diarias. El creyente, podemos asemejar este descansar a confiar en Dios en todo momento. Todo esto nos lleva a nosotros a tener cada vez una fe más fuerte en el Señor y confiar cada vez más en Él. A eso nos debe llevar el crecimiento espiritual. Una persona que es madura espiritual, y esto lo escuchaba de un pastor muy conocido, muchos hoy están asemejando la madurez espiritual con mucho conocimiento. Entonces, aquella persona que conoce mucha doctrina y conoce de la escatología y conoce tal cosa, uy, esa persona es madura espiritualmente. Esa persona está equivocada. La persona más madura espiritualmente es aquella persona que conforma más su voluntad a la voluntad de Dios y confía cada vez más en Dios y ama cada vez más a Dios y trata de agradar a Dios en todas las cosas, como dice Colosenses. Y quinta regla del crecimiento o
o esta sugerencia, un entorno limpio. ¿Sí? Un bebé, para que crezca sanamente, debe tener un entorno limpio, ¿no? O sea, si un niño va a crecer, no lo vamos a tirar a un basurero y esperar que el niño crezca sano, sino que el niño debe tener un entorno limpio. Para el creyente podemos asimilar que el creyente debe evitar las malas compañías y toda aquella cosa que lo debilite espiritualmente. Por eso es tan importante con quién nos relacionamos, con quién tenemos amistad. Y también alejarnos de esas cosas que sabemos que nos debilitan espiritualmente. Esas cosas que producen tentación en nosotros. Esas cosas que nosotros sabemos que nos llevan a pecar. Debemos alejarnos de eso si queremos crecer espiritualmente. La sexta regla es el cuidado amoroso. Un bebé necesita un cuidado amoroso. Un bebé no solamente con darle comida, bebida y pañales y comida, listo. No, el bebé debe tener también un cuidado de sus padres y este cuidado debe ser amoroso. Aquí podemos asimilarlo a que el creyente debe ser parte de una iglesia local. Él se debe beneficiar de la enseñanza de la iglesia y la comunión entre los hermanos. Y dice aquí un autor, quiero citar a Warren Wiersbe, dice: crecemos mejor en una familia amorosa, y aquí es donde viene la iglesia local. Un bebé necesita una familia para protección, provisión y afecto. Las pruebas demuestran que los bebés que son criados solos, sin amor especial, tienden a desarrollarse física y con problemas emocionales desde muy temprana edad. La iglesia es la guardería, digámoslo de esa manera, de Dios para el cuidado y la alimentación de los cristianos. El medio ambiente ordenado por Dios que les anima a crecer. Lo que dice este autor es que la iglesia es el lugar donde el cristiano crece sanamente. Por eso en la Biblia, y yo estoy totalmente en contra de eso, cristianos que no se congregan, que no tienen una iglesia local, cristianos que no desean ser miembros de una iglesia local, son personas que no están bien espiritualmente. Entonces, el deseo del creyente debe ser congregarse, porque allí encuentra la comunión entre los hermanos, encuentra la enseñanza de las Escrituras, y él de esa manera crece en el Señor. Y la séptima regla y última es el chequeo periódico. ¿Sí? Los papás llevan a los niños al médico cada cierto tiempo para ver cómo está su crecimiento. Asimismo, el creyente debe examinarse regularmente su salud espiritual. ¿Cómo está delante del Señor? ¿Cómo va su crecimiento espiritual? Viendo si en ciertas áreas que hace 6 meses, hace 7 meses, hace 1 año tenía su lucha, ¿cómo va él ahora? Si a él le costaba tener paciencia, ¿cómo ha crecido ahora en la paciencia? Si él antes le costaba luchar con las cosas del mundo, ¿cómo ahora él lucha? ¿Cómo ahora él ha vencido o está luchando de una forma más fuerte contra esas cosas del mundo? Por eso es tan importante examinarnos regularmente en nuestra salud espiritual. Ahora, como conclusión, quiero hacerte una pregunta. Ya viendo todo esto que vimos, la importancia, la urgencia, ¿qué es la gracia y qué es el conocimiento? Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Será esta tu meta para este año y para todos los años que el Señor te conceda? ¿Será el crecimiento espiritual lo primero que tú pienses cada enero de cada año que Dios te conceda? ¿Será tu mayor propósito el crecer en el Señor? ¿Va a ser tu mayor preocupación? ¿Va a ser tu mayor anhelo? ¿Ser como Cristo? ¿O simplemente vas a pasar los años diciendo, bueno, yo llevo años en esta iglesia, todo es muy chévere aquí, muy buena la predicación, pero debemos así? Si tú quieres, si realmente esa es tu meta, debes quitar de ti aquellas cosas que saben que no te permiten crecer. Tu vida espiritual depende de estas cosas. Porque hay personas que no crecen espiritualmente, porque no son capaces de quitar aquellas cosas que saben que le debilitan espiritualmente. No han tomado una decisión de quitar esas cosas que le debilitan. ¿Por qué no creces? ¿Cuántas cosas estás permitiendo en tu vida que no permite que crezcas en Cristo? ¿Pecados? ¿Negligencia? ¿Falta de interés por las cosas espirituales? ¿Ocupaciones de este mundo? Porque también la ocupación de este mundo nos quita el tiempo del Señor. Y aquí yo quiero hacer una exhortación como lo hace Jesús a las iglesias, a la iglesia de Éfeso. Él le dice en Apocalipsis dice: arrepiéntete y mira de dónde has caído y haz las obras primeras. Has perdido tu primer amor, haz tus obras primeras. Ahora, por el contrario, ¿qué pasa cuando las condiciones son favorables para el alma? El alma sin duda crecerá. Cuando todas estas 7 cosas que nosotros vemos, el cristiano las empieza a practicar, el cristiano comienza y se ocupa con diligencia, como dice Pedro, con toda diligencia, a hacerlas, va a haber un crecimiento espiritual en su vida.
Sí o sí va a haber, porque el Señor lo ha prometido de esa manera. Entonces, ¿cuáles son las resoluciones tuyas de este año? Va a ser crecer en la gracia y el conocimiento del Señor, porque eso es lo que Dios desea para ti. La voluntad de Dios este año es que tú crezcas espiritualmente más de lo que creciste el año pasado. Dios no desea que te quedes como un niño en la fe. Si ustedes ven a los Corintios, dice Pablo que ellos eran unos niños en la fe, porque entre ellos habían contiendas, habían chismes, habían peleas. Y Dios desea, por el contrario, que ellos crezcan, que ellos maduraran. Si eso es lo que tú deseas, desarrolla un apetito cada vez más por las Escrituras, y de esta manera crecerás en la gracia y conocerás más y más a Cristo para no ser arrastrado por el error, y también serás útil en el reino de Dios. Esto, mis hermanos, es la voluntad de Dios para nosotros, que crezcamos en el conocimiento del Señor, que no seamos arrastrados por el error, sino por el contrario, seamos útiles en el reino de Dios. Una de las mayores tareas que el diablo se propone con los creyentes, el diablo sabe que no puede quitar la salvación a los creyentes, porque él sabe que Cristo los ha salvado eternamente. Una de las cosas que Satanás siempre más se empeña en los creyentes es hacerle unos creyentes inútiles. A Satanás le conviene que los creyentes no sirvan al Señor. Y eso es lo que más se propone y lo que más logra en muchos de los creyentes. Yo estaba el otro día viendo un video acerca de las advertencias a los líderes, y este pastor Miguel Núñez daba unas estadísticas, y él decía que hace 50 años habían 3 pastores, 2 muy conocidos, y estaba Billy Graham. Ahora, yo no estoy de acuerdo con Billy Graham de muchas cosas, solamente lo pongo de ejemplo. Y Billy Graham en ese tiempo era un jovencito, hace 50 años. Pasaron 30 años, y estos 2 evangelistas ya estaban fuera del ministerio, y Billy Graham era el único que todavía continuaba después de 30 años de ministerio. Y una de las cosas que nosotros, por ejemplo, vemos en este hombre, aunque yo no estoy de acuerdo teológicamente con él en muchas cosas, es que Billy Graham, si hay una cosa que a él no lo han acusado, es de pecados sexuales y morales en su pastorado, y tampoco de problemas de dinero. Ha sido un hombre que ha sido útil, como sea, a pesar de que es arminiano y ha llevado a muchos al error, pero a los pocos que ha ayudado, ha sido útil para el Señor. Y así muchos siervos. Entonces, por eso es la urgencia. Por eso yo pensé en este texto. Satanás quiere que la iglesia